Buenas noches, soy Pachi Valencia, bienvenidos a Desde el Capitolio. Hoy viernes 27 de febrero estamos de vuelta con este formato de podcast y vamos con la noticia más importante del día porque hoy el presidente Donald Trump habló sobre Cuba y ha sorprendido a muchos cuando mencionó por primera vez sobre una posible toma de control de la isla. Escuchemos lo que dijo hoy antes de partir hacia Texas. El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en serios problemas, como saben. No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros. Y tal vez logremos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba. Después de muchos años. Hemos tenido muchos tratos con Cuba. He oído hablar de Cuba desde que era un niño pequeño, pero están en serios problemas. Y creo que podríamos lograr algo bueno, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas de Cuba, o algo peor, y que viven aquí. Tenemos gente que vive aquí y que quiere regresar a Cuba y están muy contentos con lo que está sucediendo. Bueno, Cuba la está pasando muy mal. Están fracasando. Cuba ahora mismo es, por decirlo suavemente, una nación en decadencia. Y he estado oyendo hablar de Cuba, como ya lo dije. Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Y todo el mundo quería un cambio y puedo ver que eso está sucediendo. Marco Rubio está negociando con el gobierno a un nivel muy alto y no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen alimentos. Y realmente, ahora mismo, es una nación en serios problemas y quieren nuestra ayuda. Y antes de seguir, lo invito a dejarnos un like en este video y a suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Pero bueno, cuénteme debajo en los comentarios qué opina sobre estas interesantes declaraciones que ha dado el presidente Trump sobre Cuba hoy. Pero mientras tanto, siguen los llamados a un cambio de régimen en Cuba por parte de los legisladores hispanos como el congresista Carlos Jiménez, porque luego de este mortal incidente en una lancha que dejó 4 personas muertas, el representante de Florida ha exigido una investigación inmediata sobre esta masacre. Él ha dicho que el régimen de Cuba debe ser relegado al basurero de la historia por sus innumerables crímenes contra la humanidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente en este accidente? Pues, según lo dicho por el Ministerio del Interior del régimen, el miércoles una lancha rápida con matrícula de Florida con 10 exiliados cubanos armados de Estados Unidos presuntamente habrían abierto fuego contra soldados cubanos frente a la costa norte de la isla. Según el ministerio cubano, las tropas cubanas respondieron y mataron a 4 sospechosos e hirieron a otros 6. La dictadura cubana ha acusado a los que estaban en el barco de planear invadir la isla y desatar el terrorismo. Pero el secretario de Estado Marco Rubio se ha mostrado escéptico a estas declaraciones y ha negado de que se tratara de una operación militar estadounidense ni que la embarcación tuviera presencia militar estadounidense, a pesar de que ahora la dictadura de La Habana está señalando de responsable a Washington. Escuchemos lo que dijo Rubio horas después del incidente. Esta mañana, las autoridades cubanas nos informaron de un incidente ocurrido frente a las costas de Cuba y comenzamos a investigarlo de inmediato. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otros están involucrados. La mayor parte de la información que aún poseemos proviene de la que las autoridades cubanas están proporcionando tanto al público como al gobierno estadounidense. Nuestra embajada en La Habana está trabajando en esto ahora mismo, solicitando acceso a las personas que estaban en esas embarcaciones y si es que eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Según el régimen cubano, la embarcación estaba registrada en Florida. Estamos investigando esto. Pronto sabremos muchos más datos sobre este incidente de los que conocemos ahora. La mayoría de los hechos que se están divulgando públicamente provienen de la información proporcionada por los cubanos. Verificaremos esto de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder. No voy a especular, no voy a opinar sobre lo que sé, pero averiguaremos exactamente qué sucedió aquí y responderemos en consecuencia.
Comenzamos a investigarlo de forma independiente. Tenemos varios elementos del gobierno estadounidense que intentan verificar elementos de la historia basándose en lo que se nos ha proporcionado. Sé que la Guardia Costera ha acudido a la zona. Necesitaré obtener más fidelidad y comprensión de ellos una vez que suba al avión sobre qué buscan exactamente. No sé quién está en posesión del barco, que es lo primero que querríamos saber. Obviamente queremos tener acceso a estas personas si son ciudadanos estadounidenses o residentes de Estados Unidos. Pero no voy a especular ahora porque en este momento todavía hay mucha información y la información disponible es proporcionada por los cubanos, así que la verificaremos de forma independiente y llegaremos a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿este no era personal del gobierno de Estados Unidos? No. ¿Ha hablado con las autoridades cubanas sobre esto? No hemos hablado directamente de esto y no voy a comentar sobre ninguna conversación que hayamos tenido sobre este tema. Basta decir que lo importante y lo que todos deben saber es que tendremos nuestra propia información al respecto y averiguaremos exactamente qué sucedió. Y hay varias cosas que podrían haber sucedido aquí, pero ni siquiera voy a especular sobre qué pudo haber sido. Es una amplia gama de cosas. Basta decir que es muy inusual ver tiroteos en mar abierto como ese. No es algo que ocurra todos los días. Es algo francamente que no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo, pero lo averiguaremos. No basaremos nuestras conclusiones en lo que nos han dicho y estoy muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que sucedió aquí y la sabremos pronto y entonces responderemos apropiadamente en función de lo que nos dice esa información. Tengo todos los motivos para querer nuestra propia información. Generalmente en Estados Unidos no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas. El status quo es insostenible. Hoy nos reunimos con todos los líderes de CARICOM y fue uno de los puntos que planteé y creo que prácticamente todos en la sala coincidieron en que el status quo de Cuba es inaceptable. Cuba necesita cambiar. Necesita cambiar. Y no tiene que cambiar de golpe. No tiene que cambiar de un día para otro. Todos son maduros y realistas aquí. Estamos viendo ese apoyo, por ejemplo, en Venezuela, y muchos de los países representados hoy en la conferencia de CARICOM fueron países que atravesaron transiciones en algún momento de su historia. Pero Cuba necesita cambiar drásticamente porque es la única oportunidad que tiene de mejorar la calidad de vida de su gente y no perder el 15% de su población desde 2021. El 15% de la población de Cuba se ha ido desde 2021. Ese no es un sistema que funcione, es un sistema que está en colapso y necesitan hacer reformas drásticas. Y si quieren hacer esas reformas dramáticas que abren el espacio tanto para la libertad económica como eventualmente política para el pueblo de Cuba, obviamente a Estados Unidos le encantaría ver eso. Sería útil. Pero si deciden atrincherarse y simplemente seguir adelante, entonces creo que van a seguir experimentando fracasos y la gente del país seguirá sufriendo y será culpa del régimen. En estos días el régimen cubano ha dado nombres de uno de los supuestos fallecidos y al menos 3 capturados, pero nuestro medio Epoch Times no ha podido verificar estos nombres de manera independiente, así que no los vamos a mencionar. Pero aún así surge la pregunta de ¿es realmente confiable estos reportes de Cuba sobre el incidente? ¿Qué podría esconder detrás? Pues John Suárez, director del Center for a Free Cuba, nos dio su análisis sobre los argumentos del régimen cubano. Escuchemos. Diría que Cuba no es un relator fiable de estos acontecimientos. Hoy recibí de un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, el subsecretario de Estado Otto J. Reich, miembro de nuestra junta directiva, una declaración de un exoficial de inteligencia cubano llamado Enrique García, y en una carta con fecha, hoy dice: desde 1989 informé a la comunidad de inteligencia estadounidense y reporté en la prensa estadounidense que un departamento Q2 dentro de la Dirección General de Inteligencia de Cuba se dedicaba a infiltrarse en grupos de la resistencia en el exilio, como Alfa 66, con el propósito de apoyar, y en muchos casos, financiar autoagresiones. Estas acciones buscaban proyectar una imagen de victimización internacional, pero el régimen era el verdadero perpetrador. Se utilizaron fondos del Servicio de Inteligencia cubano para comprar armas y embarcaciones para las operaciones. La mayoría de los participantes en estas operaciones desconocían que el régimen cubano conocía sus planes y los estaba esperando. Muchos fueron emboscados, murieron en combate o estuvieron en prisión durante muchos años. Esta estrategia, que aparentemente aún se mantiene, buscaba retratar a la comunidad cubana en el exilio como extremista
y vincular al gobierno y las agencias estadounidenses con tales actividades. La comunidad de inteligencia estadounidense es consciente y debe haber documentado en sus archivos que este era un modus operandi permanente de los servicios de inteligencia cubanos. ¿Y qué opinas sobre las declaraciones de John Suárez? No olvide darle like a este video para que más hispanos puedan informarse de las noticias más importantes desde Washington, D.C. Pues al inicio de su segundo mandato, ya el presidente Trump había declarado a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Dijo que consideraba que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de este país. Ahora vamos a leer parte de los ejemplos que ha dado Trump en su orden ejecutiva en enero de este año sobre la amenaza cubana. Él dice: Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba alberga también la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, que intenta robar información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba continúa desarrollando una profunda cooperación en inteligencia y defensa con la República Popular de China. Cuba también le da la bienvenida a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, creando un entorno seguro para estos grupos malignos, de modo que puedan construir lazos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo Estados Unidos. Cuba, dice también la orden ejecutiva, ha brindado durante mucho tiempo asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad a sus adversarios en el hemisferio occidental, intentando eludir las sanciones estadounidenses e internacionales diseñadas para garantizar la estabilidad de la región, defender el Estado de Derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Y finalmente dice que Cuba continúa intentando frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para abordar las amenazas que representan países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores maliciosos, incluso en el hemisferio occidental. Ahora, en esta declaración se puede, concluir que Estados Unidos no va a confiar tan fácilmente los reportes del régimen cubano sobre este accidente de la lancha, y entonces ahora nos queda solamente esperar a ver qué dice la investigación de Washington, qué pasó con la lancha, que al parecer su dueño ya había reportado como perdida desde hace unas semanas en Florida. Tenemos que saber exactamente quiénes eran los que estaban a bordo de la lancha, del bote, si es que eran ciudadanos estadounidenses o no, y si realmente hubo rifles y armas dentro de la embarcación. Y es que también hay que tomar en cuenta que Cuba, al igual que cualquier régimen comunista, van a intentar desviar la atención del público y hacernos pensar que se trató tal vez solo de un operativo de seguridad por parte del régimen cubano para defender su soberanía, y que olvidemos que hay varios desafíos que ahora mismo enfrenta La Habana por parte de Washington, incluido uno que no se ha reportado tanto, pero es el llamado de algunos legisladores que están pidiendo al Congreso acusar a Raúl Castro por la muerte de 4 pilotos cubanos en 1996. Y voy a dar un poco de contexto sobre esto porque no ha salido mucho en la prensa sobre este pedido que hizo lo que llamamos el trío de legisladores de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, porque ellos el 13 de febrero firmaron una carta pidiéndole al Departamento de Justicia que reactive la causa penal contra Raúl Castro, a quien señalan como el máximo responsable del derribo de 2 avionetas civiles que conducían 4 pilotos de la organización Hermanos al Rescate y que ocurrió en espacio aéreo internacional. En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, según esta carta dirigida al Departamento de Justicia, esta operación militar no pudo haberse ejecutado sin una orden directa del más alto nivel, es decir, que Castro debió haber dado esa orden para que se ejecutara el ataque.
Pero lo que resalta de este caso es que en los años siguientes salieron a la luz grabaciones y documentos donde es el mismo Raúl Castro que asume la responsabilidad de ese ataque. Aún así, los analistas señalan que el régimen cubano se sigue recuperando del golpe psicológico que supuso la muerte de 32 miembros de sus servicios de inteligencia y militares en combate contra las fuerzas estadounidenses durante la captura de Maduro, y eso es realmente un duro golpe al prestigio del régimen y también a la población en general, porque además esta eliminación de Maduro también crea una oportunidad para que Estados Unidos corte el suministro del petróleo, lo cual obviamente ya está impactando al régimen. Sin embargo, los analistas también dicen que hay que estar vigilantes del régimen que permanece en Venezuela con Delcy Rodríguez en la cabeza y en otros puestos clave, ya que eso también va a tener mucha influencia. Porque en los últimos días se ha reportado que hay cubanos que ya están saliendo de Venezuela, pero no hay garantías de que todos son los recursos de inteligencia y militares cubanos que sean los que se hayan marchado, porque hasta el momento se estiman que podrían haber hasta 30,000 agentes cubanos y de inteligencia que estuvieron en Venezuela en estos últimos meses. Entonces, considerando esto, ¿cuáles realmente son las posibilidades de que todos ellos se hayan marchado de Venezuela y no se estén quedando para seguir sus actividades criminales o para tal vez intentar sobrevivir a esta presidencia de Trump y volver a una especie de status quo? Así que vamos a seguir vigilantes sobre este tema, pero también hay que tomar en cuenta que Trump y sus declaraciones no son menores sobre lo que va diciendo en torno al régimen de Cuba, y que cada declaración que va dando parece ser que va escalando y va haciendo las tensiones entre La Habana y Washington pues más tensas, así que vamos a estar vigilantes también a esa información. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos la próxima semana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.